Vamos a iniciar esta presentación de reacciones en química orgánica y para ello hablaremos de que para que se dé una reacción en química orgánica debe haber rupturas y formación de enlaces. Las rupturas que tenemos son homolíticas o heterolíticas. Las homolíticas se forman por radicales libres que se van a llevar a cabo a partir de la interacción del calor o de luz ultravioleta. Aquí vemos el caso del cloro, que se fracciona en dos radicales libres de cloro. Por otro lado tenemos la ruptura heterolítica en la que se fracciona en iones la estructura. En este caso estamos viendo la formación de un carbocatión y la formación de un carbanión. Las reacciones heterolíticas van a depender de reactivos que son electrófilos y nucleófilos. Los electrófilos son iones positivos, o sea, moléculas con átomos sin octeto completo, es decir, ácidos de Lewis, o con enlace muy polarizado y por lo tanto aceptan electrones, es decir, los electrófilos roban pares de electrones. Aquí tenemos el caso del protón, que va a buscar la recuperación de su par de electrones. Por otro lado tenemos reactivos nucleófilos, que son aniones o moléculas que tienen pares de electrones no compartidos y pueden cederlos a átomos deficientes de electrones. Es decir, que estos nucleófilos van a ser los que regalan pares de electrones. Aquí tenemos el caso del ion cloruro, el agua, por ejemplo, que tiene pares de electrones disponibles para obsequiarlos. Bien, las cuestiones de reacción que tenemos en química orgánica pueden ser de sustitución, de adición o de eliminación. En la sustitución vemos que un grupo de átomos se fracciona para sustituir a un hidrógeno de una molécula de un alcano, alqueno, alquino o grupo oxigenado. En la adición lo que vamos a ver es la formación de dobles enlaces, de dobles enlaces por parte de una sustancia. Aquí vemos el caso del bromo, que va a ser atacado por este par de enlaces del eteno o de este alqueno, y va a formar esta adición al doble enlace. En la eliminación lo que vemos es lo contrario a la adición, la formación de un doble enlace por la pérdida de sustancias que estaban conformadas dentro del enlace carbono y estas. Bien, vamos a ver primeramente las reacciones de los alcanos. Los alcanos se van a obtener por descarboxilación, es decir, por una reacción con cal sodada sobre una sal orgánica. Aquí tenemos una sal orgánica, vemos aquí el RCCONA, que reacciona con el hidróxido de sodio y con el óxido de calcio, que es la cal sodada, para formarnos un alcano y carbonato de sodio. Otra reacción que tenemos con alcanos son las halogenaciones. Las halogenaciones se van a dar por la formación de un compuesto halogenuro cuando éste ataca al alcano. Aquí tiene prioridad el carbono terciario sobre el secundario sobre el primario. Y se va a formar un ácido halogenúrico, que aquí lo vemos. Por otro lado tenemos una reacción de oxidación parcial en la que interviene un reactivo llamado reactivo de Bayer, que va a interactuar con el alcano para formar un alcohol, dióxido de manganeso e hidróxido de potasio. La formación de este alcohol va a ser preferentemente en carbono terciario que en secundario o que en primario. Por último, la última reacción que tenemos en alcanos es la oxidación total, en la que un alcano, aquí vemos la fórmula general de un alcano, reacciona con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua y energía. Aquí fácilmente podemos balancear la ecuación si a la cantidad de carbonos le asignamos el coeficiente al dióxido de carbono. Y si la suma de esa cantidad de carbonos más 1 es el coeficiente del agua que se forma y energía. Bien, lo que restaría sería balancear el oxígeno.
Por último tenemos la pirólisis o cracking, que es la que se emplea para tener de alcanos de cadena larga a partir de la acción de calor y catalizadores y la ausencia de oxígeno, la formación de alcanos de cadena corta, alquenos, por ejemplo, preferentemente el eteno e hidrógeno. Bueno, hasta ahí hablaremos de los alcanos. Bien, ahora vamos a hablar de los alquenos. Los alquenos se van a obtener por el método de eliminación. Aquí tenemos un método de eliminación que habíamos platicado de él. Aquí vemos cómo se van a perder ciertas sustancias y se va a favorecer la formación del doble enlace. En el caso de la obtención de alquenos por deshidratación de alcoholes, aquí vemos un alcohol que va a actuar con ácido sulfúrico y se va a generar un alqueno. Aquí nuevamente tenemos una preferencia sobre carbono terciario, luego carbono secundario y por último carbono primario. Bien, las reacciones de los alquenos son de adición. Aquí tenemos el fenómeno de adición. Una sustancia va a ser atacada por el par de electrones del doble enlace y este va a fraccionar y va a quedar disponible un radical un catión que va a atacar al catión más estable. Tiene preferencia el terciario sobre el secundario sobre el primario. Ejemplos de adición de alquenos tenemos la hidrogenación catalítica, que esta se da a partir de un catalizador de hidrógeno, en el cual lo único que vamos a observar es que se van a romper estos dobles enlaces y se van a sustituir por hidrógenos. La halogenación, que va a ser muy parecida a la hidrogenación, se van a romper este doble enlace para formar una doble halogenación. La hidrohalogenación, en la que un ácido halogenúrico va a ser atacado por un par la doble enlace del alqueno sobre el hidrógeno del ácido y va a formar una interacción con hidrógeno y la formación de un carbocatión. Recordemos que tiene preferencia la formación de carbocationes terciarios sobre el secundario sobre el primario. Una vez formado este carbocatión, la parte del halogenuro que tiene carga o tiene la acción de base de Lewis va a atacar sobre el catión y formar el halogenuro. Esa es la interacción de hidrohalogenación. Por último, la hidratación, muy parecida a la hidrohalogenación, nada más que aquí lo que va a ocurrir es que el agua va a ser la que va a participar en la formación de este carbocatión y posteriormente se va a formar un alcohol por hidratación. También tenemos que preferentemente terciario sobre secundario sobre primario. Otra reacción que tenemos en los alquenos es la oxidación, que puede ser parcial o total. En la parcial tenemos nuevamente el reactivo de Bayer, en el que el alqueno reacciona con el oxígeno a partir del reactivo de Bayer, que recordemos que es permanganato de potasio, y va a formar un diol, o también conocido como alcohol doble, y se va a formar dióxido de manganeso e hidróxido de potasio. También al diol se le conoce como glicol. Y tenemos también una oxidación total en la que el alqueno reacciona con oxígeno a partir de calor para formar dióxido de carbono, agua y energía. Aquí nuevamente el coeficiente del dióxido de carbono corresponde a la cantidad de carbonos que tenemos en el alqueno y el coeficiente de la cantidad de moléculas de agua que se van a formar o moles de agua que se van a formar corresponde igualmente a la cantidad de carbonos que tenemos. Ya nada más faltaría balancear el oxígeno. Bien, algo importante de los alquenos es su participación en la formación de polímeros. La polimerización, en la que un alqueno, aquí vemos un coeficiente n, se va a unir rompiendo este doble enlace a otra estructura semejante y que a su vez va a hacer lo mismo, formando cadenas
que depende de la cantidad de estos alquenos, en este caso, que estén participando. Los monómeros que tenemos para generar polímeros es el etileno, que va a generar el famoso polietileno por esta interacción de dobles enlaces entre sí. El estireno, que va a generar el poliestireno. El propileno, que va a generar el polipropileno. El tetrafluoroetileno, que va a generar el teflón. El cloruro de vinilo, que nos va a formar el PVC o policloruro de vinilo. Bien, hasta aquí serían los alquenos. Vamos a ver los alquinos. Los alquinos se van a formar por la interacción del carburo de calcio con agua. Vamos a ver aquí que 2 moles por cada mol de carburo de calcio de agua van a formar un mol del alqueno y un mol de hidróxido de calcio. Las reacciones que van a sufrir los alquenos son parecidas a los alquinos, son parecidas a los alquenos. Tenemos una adición, nada más que aquí el reactivo se duplica porque va a ser doblemente sustituido. Tenemos el caso de la hidrogenación, en la que el alquino va a interactuar todo con 2 moles de hidrógeno para ser sustituido estos 3 enlaces, y tenemos aquí la formación de 2 enlaces con hidrógeno de ambos lados. La hidrohalogenación, exactamente igual que la hidrogenación, en la que se va a formar también doble sustitución de ambos lados en el triple enlace. Por último, la hidrohalogenación, que va a formar también doble sustitución aquí de ambos lados, teniendo preferentemente carbono terciario sobre secundario sobre primario. La oxidación de alquinos también se da con el reactivo de Bayer. Nuevamente aquí vemos una doble sustitución, formación de 2 OH de ambos lados, pero esta estructura es inestable y se rompe en 2 ácidos carboxílicos. Aquí vemos la ruptura, sería más o menos por aquí, y se formarían 2 ácidos carboxílicos. Por último, la oxidación total, en la que el alquino reacciona con el oxígeno y calor para formar dióxido de carbono y agua. El coeficiente del dióxido de carbono que se forma va a ser el mismo de la cantidad de carbonos que tenemos en el alquino, y la cantidad de moles de agua va a ser esa cantidad de carbonos menos 1. Nuevamente aquí tenemos nada más que balancear por último el oxígeno. Bien, hasta aquí tendremos alquinos. Pasaremos ahora a las reacciones de los compuestos oxigenados. Tenemos de los compuestos oxigenados, recordemos por ejemplo que los alcanos van a reaccionar con el reactivo de Bayer para formar alcoholes. Aquí lo que interesa hablar es la oxidación. La oxidación en química orgánica se llama o se interpreta como la introducción de un oxígeno a una molécula o la eliminación de una molécula de hidrógeno en esa misma molécula. Entonces vamos a hablar de oxidación cuando ocurra cualquiera de estas dos cosas. En el caso de los alcoholes, tenemos que los alcoholes primarios se van a oxidar con un reactivo que ahora se llama dicromato de potasio y va a formar primeramente un aldehído y agua. Pero si nuevamente aplicamos el reactivo ahora de Bayer, que es el permanganato de potasio, tendremos aquí la formación de un ácido. Entonces aquí hay 2 oxidaciones posibles en los alcoholes primarios. Primero aldehído y luego ácido. Los alcoholes secundarios, como se oxidan con dicromato de potasio, solamente llegan a cetonas y agua. Hasta aquí los alcoholes. Bien, hasta aquí la oxidación. En el caso de la reducción en compuestos oxigenados, tenemos que interpretar la reducción como la eliminación de un átomo de oxígeno o la adición de una molécula de hidrógeno. O sea, cuando ocurran cualquiera de estas dos cosas, estaremos hablando de que hay una reducción. El donador de hidrógenos, preferentemente, es el tetrahidruro de aluminio litio.
y el ácido yodhídrico. Bien, para el caso de un ácido carboxílico, la reducción sería como el reactivo que acabamos de mencionar, el tetrahidruro de litio y aluminio o aluminio y litio, para formar primeramente aldehídos. O sea, sería lo inverso de la oxidación, obviamente. El aldehído va a volver a ser reaccionado con el tetrahidruro de litio y aluminio para formar un alcohol primario. Por otro lado, el alcohol primario se puede reducir con ácido yodhídrico para formar un alcano y agua. O sea, una vez que tenemos el alcohol primario, podemos todavía reducirlo a alcano usando ácido yodhídrico y obtenemos el alcano y agua. Hasta ahí las reacciones de los ácidos, hasta alcanos. Bien, las reducciones de las cetonas con el tetrahidruro de litio y aluminio nos llevaría a un alcohol secundario, y si nuevamente reducimos un alcohol secundario con ácido yodhídrico, obtendremos un alcano y agua. Hasta ahí las reacciones de reducción de compuestos oxigenados. Bien, el siguiente tipo de reacciones que vamos a ver para compuestos oxigenados sería la esterificación o la formación de ésteres que se van a llevar a cabo a partir de un ácido y un alcohol, obviamente un ácido orgánico, y la participación de ácido, de un medio ácido, ¿no? Aquí vemos la formación de un éster y agua. La hidrólisis es el proceso inverso de la esterificación en el que el éster reacciona con el agua para recuperar el ácido y el alcohol. Por último, la saponificación, que es la que se emplea para fabricar jabones, vemos que un éster de cadena larga va a reaccionar con una base fuerte para formar una sal orgánica o jabón y un alcohol. Hasta ahí las reacciones de compuestos oxigenados. Bien, ahora vamos a entrar al terreno de los compuestos aromáticos, que lo representa el benceno. Como vemos aquí, es un líquido incoloro con olor dulce, con punto de ebullición de 80 grados Celsius, que no se mezcla con el agua y es un disolvente de compuestos orgánicos. Y presenta un fenómeno de resonancia, que quiere decir esto, que los dobles enlaces están todo el tiempo girando sobre la estructura, favoreciendo que sea muy estable. Los derivados monosustituidos que tenemos del benceno, tenemos el caso de cuando un grupo OH se une al benceno, se le conoce a este compuesto como fenol. Cuando tenemos un grupo metil unido al benceno, se conoce a este compuesto como tolueno. Estos son los nombres triviales con los que se conocen a estos compuestos. Cuando un grupo nitro se une, o sea, NO2 se une a un benceno, tenemos el nitrobenceno. Cuando tenemos aquí la formación de un aldehído unido al benceno, tenemos un benzaldehído. Y cuando tenemos un grupo radical isopropilo unido al benceno, tenemos un isopropilbenceno, conocido con nombre trivial de cumeno. La ninina se va a formar por la unión de un grupo NH2 al benceno. El ácido benzoico por un grupo carboxilo, CO con doble enlace y con enlace OH, que a su vez se une al benceno, es el ácido benzoico. El estireno, que va a ser la unión de un alqueno al benceno, se llama estireno. El ácido benzelsulfónico, que es la unión del SO3H, o sea, el radical sulfónico al benceno, y se forma el ácido benzelsulfónico. Y por último, el benzoato de sodio, que es la unión de una sal orgánica al benceno, que es el benzoato de sodio. Esos son los derivados monosustituidos que hay que tener en una tarjeta para tenerlos a la mano y recordarlos. Porque como vemos, no están siguiendo ninguna regla, algunos de ellos de la IUPAC, sino que son nombres triviales. Bien, las posiciones que van a ser sustituidas después de que un radical ya se colocó en el benceno
tenemos posiciones disustituidas. La que se encuentra inmediatamente después de esa sustitución primaria es la orto. La que le sigue es la meta y la última, que es perpendicular, es opuesta a la sustitución primaria, es la para. Los sustituyentes que lleguen después se van a numerar del más pequeño en orden alfabético y la numeración va del más complejo considerando los triviales. Esto hay que analizarlo con calma para entenderlo con profundidad. Bien, las reacciones del benceno pueden ser, como vemos aquí, la sustitución electrofílica aromática, que es la que va preferentemente a estar en ellos. Y esa sustitución electrofílica, vemos que un electrófilo va a favorecer su interacción primeramente con el benceno, formando un carbocatión que a su vez es atacado por un sediento de un nucleófilo, y va a formarse la sal, la sustitución, La primera sustitución que tendremos aquí será una halogenación que emplea catalizadores y un ácido de Lewis. Los ácidos de Lewis que usamos para este tipo de reacción de halogenación son el cloruro de aluminio o el cloruro de hierro 3. Aquí vemos el caso del ataque del doble enlace a un halógeno, la formación del carbocatión y el ataque posterior del halogénuro a esa posición, formándose el halogénuro y el ácido halogenúrico. La alquilación o insertación de una radical a un benceno se llama también síntesis de Friedel-Crafts. Aquí vemos como una sal orgánica, un halogenuro, de un compuesto orgánico, por parte del halógeno, es atacado en la parte catiónica por el doble enlace. Se forma una sustitución alquílica que posteriormente es atacada el hidrógeno para recuperar la aromaticidad y se forma el ácido halogenúrico y la alquilación del benceno. Estos son detalles que hay que verlos con más claridad en ejercicios. Bien, las reacciones del benceno también pueden ser empleando catalizadores. La nitración. El catalizador para nitrar el benceno es la mezcla sulfonítrica, es decir, la mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico. Esta mezcla va a generar el ion nitronio, que tiene una carga positiva y que va a ser atacado por el doble enlace del benceno para formar posteriormente un carbocatión que pierde su hidrógeno y recupera su aromaticidad y queda la nitración. En el caso de la sulfonación usamos ácido sulfúrico fumante, es decir, ácido sulfúrico al que se va a fomentar la adición de trióxido de azufre y se forma este radical SO3H que tiene una carga positiva y que va a ser atacado por el doble enlace del benceno para formar, a partir de la pérdida de un hidrógeno, la sulfonación del benceno. Bien, por último vamos a ver lo que son las sustituciones de monosustituidos, es decir, la segunda sustitución de un compuesto de benceno se da por orientadores que pueden ser de primero o de segundo orden. Los de primer orden generalmente son aquellos que tienen la capacidad de liberar electrones, como un halogenuro, iones con carga negativa. Estos activadores de primer orden van a favorecer que la segunda sustitución que sufra nuestro benceno pase a ser posición orto o posición para. Por último, los orientadores de segundo orden, estos van a tener la capacidad de sustraer electrones y se les llama también desactivadores. Son, por ejemplo, aquellos que tienen la posibilidad de jalar electrones, por ejemplo el dióxido de nitrógeno,
los radicales que tengan doble enlace con oxígeno, como los ácidos carboxílicos. Bien, hasta aquí tenemos una breve semblanza de los compuestos orgánicos de este curso, con lo que seguiría será hacer ejercicios para entenderlo de mejor manera. Esperando que haya sido entendible y de su agrado, aquí finalizamos.